Hola, bienvenido a su video número 3 de su curso Base de datos, reportes, tablas dinámicas y dashboard en Excel. En este video vamos a revisar la herramienta tabla como una herramienta fundamental para la continuidad de los puntos que vamos a desarrollar en nuestro curso. ¿Ok? Usando el libro de nuestro curso, tablas dinámicas y base de datos, vamos a revisar entonces un ejemplo donde vamos a poner en práctica la herramienta tabla. En nuestro libro vamos a buscar una hoja de cálculo. Aquí tenemos entonces, recuerden que como hemos definido el nombre para esa región, vamos a buscar entonces por el nombre de la hoja, vamos a buscar en más hojas, vamos a buscar con la herramienta activar la hoja que vamos a utilizar, que se llama en este caso histórico de pedidos. Aceptar. Acá tenemos, fíjense, un cuadro donde tenemos la información de un histórico de pedido, donde tenemos información como por ejemplo el código del movimiento, tenemos el vendedor, la fecha de pedido, la fecha de entrega, el nombre del cliente, el estado, el nombre del producto, la categoría, el precio unitario, la cantidad y el monto facturado. Ok, entonces fíjense que en Excel tiene la característica de comunicarse con otros programas como por ejemplo SAC y recibir información o importar información de ese tipo de programas externos de sistemas administrativos, inclusive de las páginas de los bancos, ¿ok? Y dada la cantidad de celdas que tiene una sola hoja de cálculo, es sin duda una forma de almacenar información bastante práctica, porque yo tengo la capacidad de almacenar en una hoja de cálculo. Recuerden que una hoja de cálculo tiene capacidad de almacenar 1.048.576 filas, o sea que yo puedo almacenar más de 1.000.000 de registros, por ejemplo, de pedidos en una sola hoja de cálculo. Y si tengo 10 hojas, puedo almacenar 10 millones de registros. Eso le da la ventaja a Excel de ser un excelente manejador de base de datos. Sin embargo, para sacarle máximo provecho a esta forma de trabajo o estas funciones de Excel, debemos usar las herramientas adecuadas. Por ejemplo, fíjense, yo puedo decir que esta es mi base de datos de pedidos, ¿ok? Pero sin embargo, esto no es una base de datos, esto no es una tabla, esto simplemente es un rango de celda, donde cada celda almacena un dato distinto de la información que tenemos en esta hoja de cálculo, pero sin relacionar para nada ninguna de las celdas que tenemos hasta ahora acá. ¿Cuál sería la forma adecuada de yo poder controlar mis datos en Excel? Y sobre todo cuando son volúmenes grandes de información, convertirlos en una tabla. Para convertir este cuadro en una tabla, basta con colocarme en una celda dentro del rango que contiene los datos a convertir en una tabla o a relacionar, en este caso, como una tabla. Y nos vamos al menú contextual, insertar, vamos al menú insertar, opción tabla. Ok, insertar tabla. Fíjense que automáticamente, si estamos dentro de una de las celdas del cuadro que queremos convertir en una tabla, él automáticamente lo que hace es que hace una selección con una línea punteada intermitente o una línea de guiones verde, dependiendo de la versión de Excel, y te muestra el rango de celdas que va a convertir en una tabla. En este caso, fíjense que el rango que seleccionó va de la celda A2 hasta la celda K33144. Okay, aparece también una casilla de verificación activada que dice que la tabla tiene encabezado. ¿Cuáles son los encabezados? Él asume por defecto que esta tabla tiene encabezado o los títulos de cada una de las columnas ya definidos dentro del rango. Si le indicamos que no, él automáticamente va a crear una columna con un nombre genérico, comenzando con la columna 1, columna 2 hasta columna N. Fíjense que este cuadro ya tiene sus títulos, sus encabezados, que es lo que define que hay en cada columna. O sea que vamos a la casilla marcada y le decimos aceptar. Automáticamente, a convertirlo en una tabla, fíjense que él le coloca un formato de colores. Fíjense que automáticamente, esta es una de las formas de identificar si es una tabla. Es por los colores, aunque no es es simplemente que porque tenga colores a una tabla, pero es una forma de él identificar, por ejemplo, los datos dándole un formato de colores automático que podemos cambiar posteriormente. Y observen también que a medida que nos paseamos por alguna de las celdas de nuestro cuadro, siempre vamos a tener visible una opción nueva en el menú contextual que tiene un fondo de color naranja o amarillo, en este caso, herramientas de tabla. Fíjense que esa opción va a desaparecer si te paras en una celda fuera de la tabla y aparece automáticamente si estás dentro de la tabla. Es una herramienta propia del objeto tabla. Entre las herramientas de tabla tenemos las herramientas de propiedades, herramientas, datos externos de tabla. También, así como tenemos nombres definidos para los rangos de celda, también tenemos nombres definidos para las tablas. En la herramienta de tabla, sección propiedades, fíjense que tenemos una herramienta que se llama nombre de la tabla.
Excel por defecto siempre le va a colocar un nombre a una tabla. Fíjense que es un nombre correlativo. Esta es la primera tabla del libro, se llama tabla 1, pero yo puedo cambiar el nombre y darle un nombre personalizado a este rango de celdas que ahora se convierte en una tabla. Y para identificar la tabla también podemos darle un nombre, pero fíjense que el método es distinto. Se le da el nombre a la tabla a través de las herramientas de tabla, nombre de la tabla. O sea que hay dos tipos de nombre. Está el nombre para un rango de celda o celda y el nombre de la tabla. En este caso el nombre de la tabla yo voy a colocarle el nombre de pedidos. ¿Ok? Pedidos. Que puede ser un nombre simple o puede ser pedidos _ histórico. Va a depender de cómo quiera identificar yo la tabla y diferenciarla de las otras tablas que pueden estar dentro del libro. Ahora, fíjense que una de las características que comentaba es que la tabla tiene nombre. La forma de mostrar el diseño, que aparece una línea intercalada de diferentes colores, se define en la sección herramientas de tabla, opciones, estilo de tabla. Fíjense por qué las líneas aparecen en colores intercalados, porque hay una casilla que está marcada que dice filas con banda. Si las marcamos, fíjense que la tabla tiene un solo color, o puede hacer que las columnas tengan un color intercalado si marco la opción columnas con banda. Por ejemplo, primera columna hace que la primera columna tenga un color distinto, o la última columna seleccionada hace que la última columna tenga también un color distinto. Si marcamos, por ejemplo, última columna, ok, yo puedo dejarla, por ejemplo, dejarla como está originalmente, que es filas con banda, y si no quiero ver los encabezados de la tabla, desmarco fila de encabezado y fíjense que los encabezados de la tabla en este caso desaparecen. Otra herramienta dentro del menú de herramientas de tabla tenemos los estilos de tabla, los cuales nos permiten cambiar la combinación de colores que la tabla crea por defecto. Al inicio, fíjense que podemos simplemente pasando un clic encima de cualquiera de los estilos, automáticamente la tabla cambia y adapta los estilos de colores que ya tiene preestablecidos. Si marcamos entonces el mostrar más, observen que se despliega entonces un catálogo completo con todos los colores clasificados en 3 grupos. Los colores claros, con pasar con el cursor por encima de cualquiera de los diseños, fíjense automáticamente cómo tenemos una vista previa de cómo sería el estilo en la tabla. Tenemos los colores medios, aquí hay una barra de desplazamiento que nos permite bajar y ver en este caso los colores oscuros.